Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Finanzas. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, a veces pasa desapercibido, pero es fundamental para que todo el sistema económico funcione. Ajá. La confianza. Va. Específicamente, cómo la confianza o la falta de ella impacta directamente los mercados. Tenemos un artículo fascinante de Visión Económica 24 que nos va a servir como mapa en este viaje. Perfecto. ¿Listos para descubrir cómo esta idea un tanto abstracta tiene un peso enorme en el mundo real de las finanzas? Totalmente, sí. A menudo pensamos en la confianza como algo emocional, ¿verdad? Ajá. Pero en el ámbito económico es un factor tan tangible como el dinero mismo. De hecho, se podría decir que la confianza es la base sobre la que se construye todo el sistema. Me intriga eso, ¿eh? Podríamos decir entonces que sin confianza, los mercados simplemente no podrían funcionar. Exactamente. Piensa en la confianza como el pegamento que mantiene unidas las transacciones, ya sean grandes inversiones o simplemente comprar un café. Es la expectativa de que los acuerdos, ya sean formales o informales, se cumplirán. Sin esa seguridad básica, cada intercambio se volvería increíblemente complejo y costoso. Tiene sentido. Sería como volver al trueque, ¿no? Donde desconfiamos de todo y de todos. Precisamente. Y para ilustrarlo de una manera contundente, pensemos en el dinero que usamos a diario. El euro, el dólar, son monedas fiduciarias. ¿Qué significa esto? Que su valor no está respaldado por ningún activo tangible, como el oro. Su valor reside únicamente en nuestra confianza en los gobiernos y en los bancos centrales. Imagina las implicaciones de eso en nuestra vida cotidiana. Es alucinante cuando lo piensas así. Confiamos ciegamente en que un billete de 50 euros vale realmente 50 euros, aunque en realidad es solo un trozo de papel. Exacto, y esa confianza es la que permite que el sistema funcione. Ahora bien, ¿dónde se ve de forma más clara el impacto de la confianza o la falta de ella? En los mercados financieros. Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, ¿verdad? Siempre escuchamos hablar de la volatilidad de los mercados. De las subidas y bajadas. Y gran parte de esa volatilidad se explica por las fluctuaciones en la confianza. Ya. Los mercados financieros, en particular la bolsa, son extremadamente sensibles a los niveles de confianza cuando los inversores confían en la economía, en las empresas, en el futuro en general. Compran activos, los precios suben y el mercado se expande. Pero cuando esa confianza se tambalea, ya sea por incertidumbre política, económica o incluso por eventos globales inesperados, los inversores se asustan, venden sus activos y los precios caen en picado. Es como una montaña rusa emocional que se traduce en ganancias o pérdidas millonarias. Claro, recuerdo desplome de los mercados al inicio de la pandemia del COVID-19. Fue un ejemplo perfecto de cómo la incertidumbre puede evaporar la confianza en un instante. Totalmente, sí. En aquel momento, la incertidumbre era absoluta. Nadie sabía cómo afectaría la pandemia a la economía global. Y cundió el pánico. La gente vendía sus acciones en masa, temiendo un colapso total. Fue como si todos intentaran salir corriendo del casino al mismo tiempo. Y en ese momento, ¿qué papel jugaron los bancos centrales? ¿Cómo intentaron restablecer la confianza? Los bancos centrales como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal de Estados Unidos son actores clave en este juego de la confianza. En momentos de crisis actúan como bomberos, intentando apagar el incendio de la incertidumbre. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacen? A través de diversas herramientas, como inyectar liquidez en el sistema, bajar las tasas de interés o comprar bonos. En el caso de la pandemia, estas medidas, junto con la acción de los gobiernos, fueron cruciales para frenar la caída libre de los mercados y evitar un colapso mayor. Lo que me parece fascinante es que, en cierto modo, la intervención de los bancos centrales es una forma de manipulación del mercado, ¿no? No se trata de fuerzas naturales de la oferta y la demanda, sino de decisiones deliberadas para influir en el comportamiento de los inversores. Es una observación muy interesante y un tema que genera mucho debate entre los economistas. Por un lado, la intervención de los bancos centrales puede ser fundamental para evitar que una crisis se convierta en una catástrofe, como vimos en la pandemia. Pero, por otro lado, estas acciones distorsionan el libre funcionamiento del mercado y plantean la pregunta de hasta qué punto es realmente libre un mercado sujeto a este tipo de intervenciones. Esa es una pregunta que da para otro podcast entero, sin duda. Pero antes de que nos desviemos demasiado, me gustaría volver a la idea de la confianza en el dinero en sí mismo. Dale. Hablábamos antes de las monedas fiduciarias y de que su valor depende totalmente de nuestra confianza en las instituciones. ¿Qué ocurre cuando esa confianza se erosiona a gran escala? Las consecuencias pueden ser devastadoras. Pensemos en el caso de Venezuela, donde la hiperinflación ha destruido por completo el valor de la moneda local. La gente ha perdido la fe en el bolívar y busca refugio en otras divisas como el dólar estadounidense o incluso en criptomonedas. La economía se paraliza, la gente pierde sus ahorros y la pobreza se dispara.
Es un ejemplo extremo, pero nos recuerda lo frágil que puede ser el sistema cuando se basa únicamente en la confianza. Es un recordatorio brutal, ¿verdad? De que la confianza, aunque intangible, es el pilar fundamental de cualquier economía. Totalmente. Y para los inversores, para cualquiera que participe en los mercados, poder evaluar esa confianza es vital. Claro, si pudiéramos medir la confianza como medimos la temperatura o la presión arterial. Exacto. Y aunque no hay un termómetro único para la confianza, existen indicadores, ¿no? Que nos dan pistas sobre el estado de ánimo del mercado, por así decirlo. Cuéntame más sobre esos indicadores. ¿Qué deberíamos observar si queremos tomarle el pulso a la confianza en la economía? Bueno, uno de los más conocidos es el Índice de Confianza del Consumidor, el CCI. Este índice, refleja cómo se sienten los consumidores respecto a la situación económica actual y sus expectativas para el futuro. Tiene sentido, ¿no? Si la gente se siente optimista sobre el futuro, es más probable que gaste dinero, lo que impulsa el crecimiento económico. Exactamente. Un CCI alto generalmente significa que la gente está dispuesta a gastar, a invertir, a endeudarse. Por el contrario, si el CCI cae, es una señal de que los consumidores están preocupados, ¿no? Retrasan las compras importantes y ahorran más. Esto puede tener un impacto negativo en el consumo y, por lo tanto, en la economía en general. Interesante. ¿Y qué hay de los profesionales de las finanzas? ¿Cómo podemos saber si ellos están confiados o si, por el contrario, ven nubarrones en el horizonte? Para eso tenemos el Advisor Sentiment Index, que mide el sentimiento de los asesores financieros profesionales. Si la mayoría de ellos cree que el mercado va a subir, es decir, que esperan un mercado alcista, es un indicador de que hay confianza en el crecimiento de las acciones y de la economía en general. Y si la mayoría de los asesores son pesimistas, si esperan un mercado bajista, eso indicaría una pérdida de confianza, ¿no? Correcto. Y luego tenemos otro indicador muy importante, aunque con una connotación algo negativa, el VIX, también conocido como el índice del miedo. El índice del miedo suena inquietante. Lo es en cierto modo. El VIX mide la volatilidad esperada en el mercado de acciones. Cuanto más alto sea el VIX, mayor será la incertidumbre y el miedo entre los inversores, lo que refleja una menor confianza en el corto plazo. Se podría decir que es como un termómetro, ¿no? Que nos indica el nivel de nerviosismo del mercado. Ya veo. ¿Y qué hay de los indicadores más tradicionales, como los índices bursátiles? Por supuesto, los índices bursátiles, como el S&P 500 o el Dow Jones, también son un reflejo del sentimiento del mercado. Si estos índices suben de forma sostenida, suele ser un indicativo de que los inversores confían en la economía y en el futuro de las empresas. Y si caen bruscamente, es señal de que algo no va bien y que la confianza de los inversores se está deteriorando. Entiendo. Además de los indicadores que ya has mencionado, ¿hay otras herramientas que nos permitan evaluar la confianza en la economía? Sí, por ejemplo, las encuestas de sentimiento económico, como las del CDU o el IFO en Alemania. Estas encuestas son muy importantes porque nos dan una idea de cómo ven la economía los expertos y analistas. Son seguidas de cerca por los inversores, ya que ofrecen una visión valiosa sobre el nivel de confianza en la economía. Claro, la opinión de los expertos siempre tiene un peso importante en el mercado. ¿Y qué hay del yield spread? He oído hablar de este indicador, pero no estoy seguro de cómo se relaciona con la confianza. El yield spread es un indicador muy interesante. Es la diferencia entre los rendimientos de los bonos a corto y largo plazo. Cuando esta diferencia es positiva, significa que los inversores confían en el crecimiento futuro y están dispuestos a asumir más riesgo comprando bonos a largo plazo. ¿Y si la diferencia es negativa? Ujú. Si los rendimientos a corto plazo son más altos que los de largo plazo. Entonces tenemos lo que se llama una inversión de la curva de rendimientos. Esto suele ser una señal de que los inversores desconfían del futuro y prefieren la seguridad de los bonos a corto plazo aunque obtengan un menor rendimiento. La inversión de la curva de rendimiento se ha considerado históricamente como un indicador de una posible recesión. Fascinante. Entonces, si resumimos, tenemos un abanico de indicadores que nos ayudan a evaluar la confianza en la economía, desde el sentimiento de los consumidores hasta la opinión de los expertos, pasando por la volatilidad del mercado y el comportamiento de los bonos. Exacto. Y no podemos olvidar que la confianza también se ve afectada por la tecnología. La digitalización de las finanzas, el auge de las inversiones online y la irrupción de las criptomonedas están cambiando la forma en que se genera y se gestiona la confianza en los mercados. Hablando de criptomonedas, la tecnología blockchain, que subyace a muchas de ellas, se basa precisamente en la idea de generar confianza a través de la transparencia y la descentralización, ¿verdad? Así es. Blockchain es una tecnología revolucionaria que tiene el potencial de transformar muchos sectores, no solo el financiero. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo funciona blockchain? ¿Y por qué se considera tan importante para la destrucción de confianza digital? Por supuesto. Imagina un libro de contabilidad gigante.
distribuido en múltiples ordenadores, donde cada transacción queda registrada de forma permanente e inmutable. Ese es, en esencia, blockchain. Cada vez que se realiza una transacción, se añade un nuevo bloque a la cadena. Y ese bloque es verificado y validado por todos los participantes de la red. Es como una red de seguridad digital, ¿no? Mm. Donde cada transacción queda grabada para siempre y es visible para todos. Exactamente. Y lo más interesante es que blockchain elimina la necesidad de intermediarios tradicionales, como los bancos. Las transacciones se realizan directamente entre los usuarios, sin necesidad de que una tercera parte garantice la seguridad o la validez de la operación. La confianza se basa en la propia tecnología, en la criptografía y en la descentralización. Eso es realmente revolucionario. Si blockchain puede generar confianza sin necesidad de intermediarios, podría tener un impacto positivo en la economía en general. Sin duda, al reducir la necesidad de intermediarios, blockchain puede aumentar la eficiencia, reducir los costes y hacer que las transacciones sean más rápidas y seguras. Esto podría tener un impacto significativo en sectores como el comercio internacional, la logística, la gestión de la propiedad intelectual, incluso en la lucha contra la corrupción. Es fascinante pensar en todas las posibilidades que abre esta tecnología. Pero, volviendo al tema central de nuestro Deep Dive, la confianza en la economía, ¿qué podemos hacer para fortalecerla? Hemos visto cómo la falta de confianza puede tener consecuencias devastadoras. Pero, ¿cómo podemos construir una economía más sólida y resistente, basada en la confianza mutua? Es una pregunta fundamental. Y la respuesta no es sencilla, ¿eh? Requiere un esfuerzo conjunto de todos los actores: gobiernos, instituciones, empresas y ciudadanos. En primer lugar, es crucial que los gobiernos y los bancos centrales actúen con responsabilidad y transparencia. Deben tomar decisiones que promuevan la estabilidad económica, el crecimiento sostenible y el bienestar social, y deben comunicar esas decisiones de forma clara y comprensible para todos los ciudadanos. La transparencia es sin duda un elemento clave para generar confianza. Si la gente no entiende qué están haciendo las autoridades o por qué lo están haciendo, es natural que surjan dudas y desconfianza. Totalmente de acuerdo. Y lo mismo ocurre con las empresas. Para generar confianza deben ser transparentes en sus operaciones, cumplir con sus compromisos y actuar de forma ética y responsable. No se trata solo de obtener beneficios, sino de hacerlo de forma sostenible, respetando a los empleados, al medio ambiente y a la sociedad en general. Exacto. La confianza se gana con acciones, no con palabras. Al final la confianza es un activo intangible, pero de un valor incalculable. Es la base de una economía sana, de unos mercados estables y de una sociedad próspera. Y para terminar, me gustaría retomar la pregunta que planteamos al principio sobre la intervención de los bancos centrales en los mercados. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre la necesidad de estabilidad y la libertad del mercado? Es un dilema complejo, ¿eh? Hemos visto que la intervención de los bancos centrales puede ser necesaria para evitar crisis financieras y restaurar la confianza, pero también que puede distorsionar el funcionamiento del mercado y generar consecuencias imprevistas. Quizás la clave esté en fomentar un sistema económico más resiliente, menos vulnerable a las crisis. ¿Y cómo se consigue eso? Con una regulación financiera más inteligente, con una mayor transparencia en los mercados y sobre todo con una educación financiera más sólida para los ciudadanos. Debemos ser capaces de comprender cómo funciona el sistema, evaluar los riesgos y tomar decisiones financieras informadas. En definitiva, la confianza no es algo que se puede imponer desde arriba, sino que se construye desde abajo, con la participación activa y responsable de todos. Y para terminar, me gustaría lanzar una última pregunta a nuestros oyentes. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para fortalecer la confianza en la economía? Los invitamos a reflexionar sobre ello y a compartir sus ideas. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Hasta la próxima.